Pues está tan seria la cosa que ya se reporta de Brasil que venezolanos, con tal de escapar de su país y obtener todo lo que necesitan para la vida normal, duermen en las avenidas. Muchos venezolanos pensaron que al irse a Brasil dejaban una economía en colapso por una tierra donde fluían leche y miel, pero la mayoría de quienes ingresaron al país vecino por un cruce fronterizo en el Amazonas se han encontrado sobreviviendo en las calles y durmiendo en carpas y en pedazos de cartón. Su drama es parte de una crisis humanitaria regional cada vez más profunda provocada por el éxodo de docenas de venezolanos que están abandonando su país, principalmente hacia Ecuador y Perú también. Algunos pueden pasar la noche en carpas repartidas por agencias de refugiados. Otros cuelgan hamacas fuera de tiendas, en autos o distribuidores de autopartes cuyos propietarios brasileños les permiten pasar la noche bajo techo, siempre que por la mañana abandonen el lugar. Pues son condiciones infrahumanas y el problema es que muchas veces los originarios del país, en este caso los brasileños, cuando ven a los venezolanos en las calles y todo, los llegan a ver como una amenaza y toman cartas en el asunto, los llegan a atacar, cuando estas personas pues están buscando el modo de sobrevivir. Tienen hambre, tienen sed, necesitan a veces lo más elemental en cuanto a medicamentos, tienen que realizar sus necesidades más ingentes en plena calle. ¿Dónde se meten a bañar y dónde consiguen ropa limpia que pueda suplir a las que ya van en esas condiciones? Es una situación desesperante para los habitantes de esos países limítrofes que no tienen ese problema. Y también para los países que están, a los que están llegando los venezolanos, porque por más que les incomode la presencia de los venezolanos, también son seres humanos que dicen, bueno, sí, los corremos y me va a quedar en mi conciencia el haberlos agredido. O sea, es una situación difícil para los dos, el que llega y el que vive ahí. Te condueles, pues sí, sobre todo si llevan niños y hay mujeres con avance en su embarazo y quienes tienen la necesidad de dormir un rato, comer un pedazo de pan y beber un poco de agua limpia. Sí, entonces el problema es que la única frontera más o menos accesible y próspera que tiene Venezuela es con Colombia, la cual está saturada ya de refugiados. Los intentos de ir a Brasil, que está hacia el sur, del lado del Amazonas, pues llegan a una sociedad selvática prácticamente. Y pobre. Y pobre, más pobre que ellos. Y es lo que no comprenden. Tiene otra frontera con Guyana, pero Guyana está prácticamente en estado de guerra con Venezuela desde hace muchos decenios, porque Venezuela reclama gran parte del territorio de Guyana y Guyana, por lo tanto, pues no tiene ni siquiera tráfico fronterizo con Venezuela. Toda esta situación se ha ido agravando y se va a poner peor, y debe convencer a las autoridades venezolanas de que
ya no deben ser culpables de esta tortura a su gente. Sí, deben hacer un esfuerzo por solicitar estos abastos elementales y ubicarlos en sitios donde eviten esa gravitación de los refugiados hacia otros países. Pueden pedir apoyo a la comunidad internacional como si fuera un desastre, una inundación. Yo no entiendo por qué no han intervenido. Hay organizaciones mundiales que pueden echarles la mano y que están preparadas para actuar en caso de inclemencias de otra naturaleza. Así es. ¿Por qué no han intervenido? No sé, la ONU tiene todo, la capacidad la de Cruz Roja, establecer... Caritas Internacional. Así es. Hay organismos que pueden intervenir, Sí. pero tal vez estén todos de acuerdo con que hay que quitar al gobierno venezolano. Es que recuerdo una de las últimas reuniones de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, donde llegó esta funcionaria Lizy Rodríguez, que anunció que Venezuela se salía de esta agrupación. Entonces, todos los demás países dijeron, bueno, pues no va a haber apoyo a su gente, a los venezolanos. Si se salen de esta organización, pues entonces defiéndanse como puedan. El problema es que pues los habitantes son los que están padeciendo todas estas carencias, pero es como una política general que se está aplicando a Venezuela. Si no se mueve ese gobierno, parece que difícilmente van a recibir ayuda a los venezolanos. 65 años en Coacalco, Estado de México, José Cruz Martínez Macías. Ayer el señor Héctor descalificó a un mexicano que vive en Estados Unidos por criticar al gobierno de nuestro país, Peña Nieto. Usted constantemente critica al gobierno de Venezuela. ¿Qué derecho tiene? Usted no conoce la situación real, no vive ahí, no puede criticar. Yo creo que tú eres el único conductor en los medios que ha defendido constantemente al gobierno de Venezuela. Su derecho a existir, por lo menos. Y entonces, ¿por qué alguien escucha y tergiversa las opiniones? No sé. No sé si oyen otros programas. Bueno, es un odio contra Maduro, pero de cerval, así de irracional. Como si fuera consigna. Sí. Por el contrario, nosotros aquí, por mi parte, pues principalmente, he defendido a los venezolanos más que a Venezuela o a su presidente, a los habitantes de esa enorme población que ha sufrido de un bloqueo inmisericordia, los efectos, al grado de que muchos de ellos quieren encontrar un mejor horizonte y se van, y ya hemos llegado a la conclusión de que el gobierno de Venezuela debería, por lo menos yo, buscar una salida a este efecto terrible que está provocando ese éxodo. Lo mismo si se suicida que si se rinde renunciando o entrega el mando a otro grupo, aunque sea opositor a su política, porque ahora lo que hay que rescatar es a la población, sobre todo a la niñez, a los ancianos y a quienes están necesitados de alimentos y de medicinas apropiadas. Y es que le hacen un bloqueo al país y el único que no sufre directamente por ese bloqueo es Maduro, porque Maduro sigue teniendo a su alcance ciertos bienes que en general la población no tiene. Entonces en eso deberían de pensar esos gobernantes que fabrican, que imponen estos bloqueos y que obligan a otras naciones a participar